Hola estudiantes, les doy la bienvenida a esta nueva grabación en su asignatura denominada Gestión de Costos. Recuerden que estamos trabajando costos por procesos. Y en esta ocasión el propósito es que analicemos cómo proceder cuando se presenta pérdida de unidades en la producción. Por ejemplo, hay empresas donde por alguna circunstancia, a medida que va avanzando la producción, empieza a deteriorarse, a dañarse, a volverse obsoleta alguna de las unidades que se estén adelantando. Piensen ustedes, por ejemplo, en una empresa química donde hay materia prima que es volátil, entonces ahí estaríamos observando cómo podría mermar la producción, o sea, se presentarían unidades perdidas. Para entender mejor el asunto, nada mejor que un ejercicio numérico, un ejercicio donde podamos observar el impacto con cifras de las unidades perdidas. Entonces, para eso hemos preparado este que están visualizando ustedes en este momento, donde vamos a combinar no solamente el concepto nuevo de unidades perdidas, sino que también lo veremos cómo se procede cuando hay más de un departamento o más de un proceso en la producción. Observen ustedes que en la parte izquierda entonces tenemos el informe que nos entrega el ingeniero de producción, donde nos dicen que para el proceso 1 se presentaron unas unidades comenzadas dentro del periodo, de las cuales se terminaron cierta cantidad y se transfirieron al proceso número 2. Y miren, aparecen unas unidades que se pierden en el proceso número 1. Finalmente nos explican que de todo esto quedan unas unidades sin terminar, con cierto grado de terminación. Aquí veremos nuevamente la aplicación del concepto de unidad equivalente, y también nos dice el ingeniero de producción cuáles fueron los costos consumidos en este proceso productivo. Esto nos lo informa el ingeniero de producción tanto para el proceso número 1 como para el proceso número 2. En algunas empresas no hablan de proceso, sino de departamento 1 y de departamento 2. Así las cosas, intentemos primero hacer la contabilización de las partidas que tienen que ver con los consumos de los elementos del costo, para ver hasta dónde podemos avanzar y dónde nos vamos a tener que detener a hacer ciertos análisis para luego proseguir. Miremos entonces que en el proceso número 1 nos dicen se consumen 1.120.000 pesos de materia prima. Entonces, claro, si nosotros fuéramos a registrar en la contabilidad, pues primero tendríamos que hacerlo en el libro diario y después alimentar el libro mayor. En esta ocasión he querido obviar el libro diario, vamos a hacer los registros directamente en el libro mayor para que nos rinda más el desarrollo del ejercicio. Entonces vamos a contabilizar el 1.120.000 de materia prima. ¿Qué tengo que hacer yo? En una cuenta de costos, que se denomina costos consumos de materia prima del proceso número 1. Observen ustedes que yo estoy entonces utilizando cuentas por cada uno de los procesos. Voy a llevar este 1.120.000. ¿Y cuál será la contrapartida? Pues claro, ese 1.120.000 cuando se consumió es materia prima. ¿Dónde estaba esa materia prima antes de consumirse? En el inventario de materia prima. O sea que tendremos que darle una salida al inventario de materia prima. Ahora viene el consumo de la mano de obra directa. Dice que en el proceso 1 fueron 828.000. Entonces yo vengo y registro un débito en esa cuenta de costos, consumos de mano de obra directa, perdón, del proceso número 1. Registro esos 828.000 y pues claro, la nómina la quedó, como la causa la quedó debiendo, está por pagar hasta el momento en que se le cancele a los trabajadores. Y finalmente entonces vamos a registrar estos 274.000 que son consumos de CIF. Entonces en la cuenta de costos, consumos de CIF del proceso número 1 voy a registrar estos 274.000. Y la contrapartida también es una cuenta por pagar. Recuerden ustedes que siempre nos han enseñado que cada que se termina el proceso productivo, debemos hacer el cierre de las cuentas de costos. Como estamos manejando cuentas de costos por cada uno de los procesos, entonces yo tendré primero que hacer el cierre de esta cuenta. Recordemos que cuando hacemos estos cierres, entonces la contrapartida será un débito al inventario de producto en proceso. Aquí tengo esta cuenta. Y observen ustedes que tengo una cuenta específica de inventario de producto en proceso número 1, diferente a la cuenta inventario de producto en proceso número 2. En este caso, como todavía estamos en el proceso 1, solamente tendremos que afectar el inventario
de producto en proceso número 1. Entonces, recordemos que esta cuenta mayor se va a alimentar de los cierres de las cuentas de costos del proceso 1. Entonces, procedamos primero a hacer el cierre. Vamos a cerrar la cuenta de costos, consumos de materia prima, entonces le hago el crédito de 1.120.000. Aquí automáticamente me empieza a sumar ese valor, ¿sí? Y también tendré que hacer lo mismo con la cuenta de costos, consumos de mano de obra directa por 828.000. Entonces ya estos 828.000 los acredito acá y él automáticamente lo puse para que me vaya alimentando aquí el débito al inventario del producto en proceso número 1. Finalmente hago lo mismo con el consumo de costos indirectos de fabricación. Entonces digo que son 274.000 y claro, observo que con estos registros entonces estas cuentas me quedan en cero. Esta quedó en cero, esta segunda en cero, esta tercera en cero. Y la contrapartida de estos tres créditos es la sumatoria que vamos a llevar al inventario de producto en proceso número 1. Pero entonces aquí es donde se presenta el cuello de botella. En este momento en la contabilidad nosotros necesitamos hacer un traslado desde el inventario de producto en proceso número 1 hacia el inventario de producto en proceso número 2. ¿Y por qué razón? Pues porque observen ustedes que en el proceso número 1 el ingeniero de producción nos informó que se comenzaron 30.000 unidades, de las cuales 27.000 se terminaron completamente y fueron transferidas. Si fueron transferidas fue porque fueron transferidas al proceso siguiente, al proceso número 2. Así las cosas, entonces esas 27.000 tienen que salir del 1 e irse al 2, o sea que yo tendría que hacerle un crédito aquí al inventario de producto en proceso número 1 y llevármelo para el producto en proceso número 2, al inventario de producto en proceso número 2. ¿Por cuánto? Todavía no lo sabemos. Recordemos del vídeo anterior que la manera de averiguarlo es realizar un informe que se denomina informe de la producción. Entonces para eso he elaborado esta plantilla que se llama así, informe de producción en el proceso número 1. Este informe va a avanzar hasta aquí. Luego analizaremos el informe de producción en el proceso número 2, pero primero concentrémonos en esto para ver cómo se desenvuelve. Lo primero es determinar las unidades a costear. Recuerden ustedes entonces que tenemos que empezar preguntándonos ¿cuánto tenía yo al inicio del periodo en este mismo proceso número 1? Es decir, ¿cuánto en unidades eran las unidades que tenía en el inventario inicial de producto en proceso? Cuando yo vengo y miro el informe, veo que no me están informando, o sea, quiere decir que traemos 0 unidades desde el producto en proceso, desde el mes anterior, perdón. Entonces tengo 0 unidades, ¿cierto? Pero en el informe me dicen, dentro del mes nosotros comenzamos 30.000 unidades. Entonces, 0 unidades que traía desde el mes anterior más 30.000 que estoy procesando en este momento, en este mes, encuentro que el total de unidades a costear son 30.000. Esta, recuerden, me va a servir como cifra de control, así la vamos a llamar, cifra de control. Ahora, ¿cómo van a quedar costeadas estas unidades? Entonces yo digo de la siguiente manera, esas 30.000 van a quedar costeadas o se van a repartir entre las que quedaron completamente terminadas, las que me quedaron en el inventario final de producto en proceso, y también tendré que considerar cuántas unidades se perdieron. Miren que acá el ingeniero de producción nos comentó que habían unas unidades perdidas, 2.000 en el proceso número 1. Entonces hagámoslo de esa manera. Dice, terminadas fueron 27.000. Entonces vamos a colocarle acá 27.000 unidades, que son estas que estamos señalando acá. Luego nos dice las perdidas. ¿Cuánto fueron las perdidas? Acá nos está diciendo que fueron 2.000. Las colocamos allí. Y a continuación tendremos que relacionar las unidades que quedaron sin terminar en el proceso número 1, es decir, estas 1.000. Luego procedo a totalizar y encuentro que la sumatoria de esas unidades que tengo acá da precisamente 30.000, o sea que estoy cumpliendo con obtener la cifra de control. Así me doy cuenta que he hecho bien la distribución, porque estas dos cifras me tienen que quedar idénticas. Después de que logro determinar la cifra de control, la primera cifra de control en cuanto a las unidades, tengo que mirar
esas unidades a cuántas unidades equivalentes me corresponden. Entonces, aprendimos en los vídeos anteriores que si el producto que estoy elaborando recibe de manera diferente cada uno de los elementos del costo, así también las unidades equivalentes que tengo que determinar tendrán que estar separadas por cada uno de los elementos del costo. Entonces, primero analizo las que están totalmente terminadas en este proceso número 1. Yo me pregunto, si fueron totalmente terminadas, ¿qué grado de materia prima fue incorporado? Entonces, obviamente, la respuesta es que es el 100%. Entonces, si es el 100% es porque en cuanto a materia prima, estas unidades que estoy costeando terminadas equivalen a 27.000 unidades. Lo mismo puedo decir de la mano de obra directa. Esas mismas unidades, al estar totalmente terminadas, significa que no requieren más mano de obra directa, o sea que tienen el 100%. Y finalmente determinamos lo mismo en cuanto a los IF. En cambio, en cuanto a las perdidas, ¿qué pasa con las perdidas? Yo también tengo que determinar a cuántas unidades equivalentes corresponden. Y la respuesta es esta. Si se perdieron, quiere decir que aunque yo les haya incorporado materia prima y mano de obra directa y CIF, por el hecho de estar perdidas, para mí no van a equivaler a ninguna unidad. O sea que aquí voy a colocar un 0, aquí también y aquí también. En otras palabras, los costos en los que hayamos incurrido en cuanto a materia prima, en cuanto a mano de obra y en cuanto a CIF, incorporados en unidades que se me perdieron, van a tener que ser absorbidos por las unidades que quedaron, porque vamos a desaparecer las perdidas. Ahorita miraremos cuál es el efecto. Luego hacemos el análisis de las unidades del inventario final de producto en proceso y encontramos que estas unidades del inventario final tienen diferentes grados de terminación. Miren, por ejemplo, en cuanto a materia prima tienen un 100%, en cuanto a mano de obra un 60%, en cuanto a CIF un 40%. Entonces yo digo, en cuanto a materia prima, me dice que es el 100%, entonces multiplico 1000 por el 100% y me da 1000. Ahora, en cuanto a mano de obra directa, dice que tuvo un grado de terminación del 60%, entonces tomo 1000, lo multiplico por el 60% y eso me da 600 unidades equivalentes en cuanto a mano de obra directa. Ahora, en cuanto a costos indirectos, el inventario final, el ingeniero nos informó que tuvieron un grado de terminación del 40%. Entonces tomo esas 1000 unidades, lo multiplico por el 40% y eso me da 400 unidades. Después de ese análisis lo que hago es que sumo, ¿sí? Procedo a sumar y encuentro cosas como estas, que en cuanto a materia prima, estas 30.000 unidades que se procesaron en el proceso número 1, en cuanto a materia prima solamente equivalen a 28.000, corresponden a 28.000 unidades equivalentes. En cuanto a mano de obra directa corresponden a 27.600 y en cuanto a CIF a 27.400. Siguiente paso, determinar los costos que le vamos a asignar a estas unidades equivalentes que acabamos de encontrar. Entonces, comenzamos obviamente por el inventario que traíamos al principio del periodo, el inventario inicial, pero resulta que en el ejercicio no me están diciendo ningún inventario, o sea que mis unidades eran 0, por lo tanto los costos que le voy a asignar tendrán que ser 0 también, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con las unidades procesadas? Bueno, el ingeniero también nos ha informado que en cuanto a materia prima, a las unidades que se procesaron se le incorporó un total de 1.120.000 pesos. En cambio, en cuanto a mano de obra directa, fueron 828.000. Ahora, por el lado de los CIF, fueron 274.000. Cuando está el asunto así, yo procedo a hacer la sumatoria horizontal y encuentro que en el proceso productivo, en el proceso número 1 de esta empresa, incorporamos 2.222.000. Luego procedemos a hacer la sumatoria vertical y en este caso nos está dando igual porque miren que no traíamos unidades en el inventario inicial, no habían costos tampoco. Esta cifra que tengo acá también la voy a llamar cifra de control, ahorita vamos a ver para qué nos sirve. Antes de explicarlo, miremos entonces cuál es el costo unitario por cada uno de los elementos del costo. Miren, por ejemplo, el costo unitario de la materia prima va a ser el resultado de tomar este 1.120.000 y dividirlo entre las unidades equivalentes que le corresponden a la materia prima.
Es decir, eso me da 40. Observen ustedes que si hago la revisión de la fórmula, encuentro que se toma 1/120 dividido 28.000. Hacemos lo mismo en cuanto a la mano de obra directa y también en cuanto a los IF, y entonces encuentro diferentes valores, 40 por materia prima, 30 por mano de obra y 10 por SIF, para un total acumulado de 80. La sumatoria de estos son 80, o sea que cada unidad que llevo hasta el momento son 80 por unidad para un total global de 2.222.000. Ahora, ¿qué tengo que hacer con este costo unitario? Lo tengo que asociar a las unidades que me quedaron y que terminé y transferí. Analicemos primero las que alcancé a terminar, es decir, las que me decía el ingeniero que terminé totalmente y transferí al proceso número 2, es decir, estas 27.000. Entonces yo digo, los costos que le voy a asignar a esas 27.000 es el resultado de tomar estos 40 pesos unitarios de materia prima y multiplicarlo por el número de unidades completamente terminadas que analicé acá. ¿Cuánto me da eso? Eso me da el valor de 1.080.000. Observemos la fórmula donde estamos multiplicando 40 por 27.000 unidades. Hacemos lo mismo con la mano de obra directa, lo mismo con los IF, y observen ustedes que lo que estoy haciendo es tomando las unidades equivalentes de este elemento del costo y multiplicándolo por el costo unitario que determiné hace un momento. Lo mismo en los IF, pueden observar que también se cumple la fórmula. ¿Qué significa esto? Que los costos asignados a las unidades completamente terminadas vienen a ser la sumatoria de esos tres valores, ¿sí? Y eso me da 2.160.000. En otras palabras, las unidades que terminé totalmente y transferí al proceso número 2, que el ingeniero me dijo fueron 27.000, aquí acabamos de encontrar que nos costaron 2.160.000. Ahora, yo me tengo que preguntar también, ¿qué costos le voy a asignar a las unidades que se perdieron? Y la respuesta es muy sencilla. Voy a tomar también los 40 pesos por la materia prima y se los voy a multiplicar por el número de unidades equivalentes que corresponden a la materia prima. Pero como yo determiné que las pérdidas equivalen a 0 unidades equivalentes en cuanto a materia prima, pues obviamente la respuesta es que es 0. ¿Sí? Observen ustedes que cuando yo miro la fórmula, tomo 40 pesos y lo multiplico por 0. ¿Cuál es el resultado? 0. Hago lo mismo con los otros tres elementos del costo y encuentro que la sumatoria de los costos que le estoy asociando a las pérdidas es 0 pesos. Entonces aquí el estudiante se pregunta, bueno, pero resulta que es que yo, aunque se me hayan dañado las unidades, se me hayan perdido, se hayan evaporado, yo sí le incorporé valores. Sí le incorporé valores. Pero ¿qué es lo que sucede? Más temprano decíamos, esos valores los van a absorber las unidades que quedaron. Es decir, las que se terminaron totalmente y las que quedaron en el inventario final de producto en proceso. Vamos a ver ahorita el resultado. Vamos a hacer primero el análisis de las unidades que me quedaron sin terminar, es decir, estas 1.000 unidades, ¿cierto? Que yo he encontrado que tienen una equivalencia de 1.000 para la materia prima, de 600 de mano de obra y de 400 de SIF, y vamos a encontrar a cuánto, en el total de cuánto se le incorpora a esas unidades. Observen, por ejemplo, de dónde salen estos 40.000. De tomar este costo unitario y de multiplicarlo por las 1.000 unidades equivalentes que le corresponden a la materia prima. 40 por 1.000 me da 40.000. Hago lo mismo con la mano de obra directa, ¿sí? Y multiplico 600 por 30 y entonces esto me da 18.000. Hacemos lo mismo con los IF y eso me da 4.000, que es 10 por unidad multiplicado por 400 unidades equivalentes correspondientes a los IF. Cuando vengo y hago la sumatoria horizontal, encuentro que el inventario final de producto en proceso, la sumatoria de estos tres, me da 62.000. Y cuando sumo estos dos valores, o estos tres valores más bien, de manera vertical, entonces encuentro que acá tengo la misma cifra que tenía acá en los costos asignados. O sea que aquí estamos verificando que se cumple la cifra de control número 2. Ahora bien, con lo que acabamos de hacer, entonces hemos encontrado dos cifras muy importantes.
La primera, ¿cuánto me valió lo que alcancé a terminar totalmente en el proceso número 1 y transferí al proceso número 2? Lo que estamos mirando acá es que el valor de eso fueron 2.160.000. O sea que esto es lo que tengo que venir yo acá a la cuenta mayor y decir, le voy a retirar del inventario en proceso número 1 2.160.000 y me los voy a llevar para el inventario del producto en proceso número 2. Crédito al 1, débito al 2. Y finalmente, también hallo esta cifra que me dice que el inventario final de producto en proceso en el proceso 1 vale 62.000. ¿Cómo sé yo si esto es correcto? Pues sencillamente yo vengo acá y le saco el saldo a mi cuenta mayor de inventario de producto en proceso número 1. Tomo los débitos, le resto estos créditos y encuentro que el saldo son 62.000, estos mismos que tengo acá. Bien, ahora vamos a proceder con el análisis y registros contables del proceso número 2, es decir, de esto que estamos señalando acá. Si vamos a hacer los registros contables, lo que encuentro es que el ingeniero de producción me ha informado que estas son las erogaciones en que incurrió la empresa en el proceso número 2 en cuanto a materia prima, en cuanto a mano de obra y en cuanto a CIF. Vamos a hacer las contabilizaciones respectivas. Entonces yo me vengo para acá para las cuentas del mayor. Recuerden que estamos obviando el libro diario, lo que no significa que en la vida real lo vayamos a hacer. Aquí simplemente es para darle agilidad a la explicación. Entonces dice, en cuanto a materia prima, consumimos en el proceso número 2 540.000. Entonces yo vengo y digo, voy a darle un débito a la cuenta de costos, consumos de materia prima en el proceso número 2. Y yo me pregunto, ¿dónde estaba la materia prima antes de consumirse? Estaba aquí en el inventario de materia prima. Entonces ese crédito lo llevo allá. ¿Sí? Ahí quedaron los 540.000 saliendo del inventario de materia prima. Luego el ingeniero nos contó que en cuanto a mano de obra directa, la nómina en el proceso 2 valió 319.200. Entonces vengo acá a la cuenta de costos, consumos de mano de obra directa, proceso número 2, y le voy a dar este débito de 319.200. La contrapartida pues será una cuenta por pagar a los trabajadores. Me vengo aquí a cuentas por pagar y le hago ese crédito. Luego termino registrando los CIF, que son 209.600. Me vengo a la cuenta de costos, consumos de CIF, le digo débito de 209.600 y la contrapartida también es una cuenta por pagar, 209.600. Ahí hice los registros en el diario, pero yo también sé que cuando estoy haciendo el proceso de registros contables, tengo que realizar el denominado cierre de las cuentas de costos. En este caso estamos explicando que se hace por cada uno de los procesos. ¿Cómo se hace? Tendremos que dejar estas cuentas de costos por el proceso número 2 en cero. Entonces tendré que hacerle un crédito a costos, consumos de materia prima. ¿Y el débito a dónde se va a ir? Se va a ir a la cuenta de inventario de producto en proceso número 2. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a sumar los créditos que se van a originar cuando haga los cierres en las cuentas de costos del proceso 2. Ya cerramos la de materia prima, vamos a cerrar la de costos, consumos de mano de obra directa en el proceso 2, que son estos 319, aquí ya me está sumando automáticamente. Y lo mismo voy a hacer con los consumos de costos indirectos de fabricación. Así entonces encuentro que he cerrado las cuentas de costos y la contrapartida se me ha ido al inventario de producto en proceso número 2, un total de 1.168.800. Obviamente, aquí uno se pregunta, bueno, resulta que en el proceso número 2 el ingeniero me informó que se terminaron completamente 25.000 unidades. Entonces la pregunta que surge es, ¿cuánto valieron esas 25.000 unidades? Porque el valor que haya sido lo tendré que retirar de aquí del inventario de producto en proceso número 2 y llevármelo para el inventario de producto en proceso número 3, si tuviéramos 3 o más procesos, y si no tuviéramos sino 2 procesos, entonces nos lo llevaríamos para el inventario de producto terminado. Sale de acá y alimentamos el IPT, el inventario de producto terminado. Como todavía no lo sabemos, es necesario
hacer el informe de producción en el proceso número 2. Entonces, para eso necesitamos continuar aquí con el esquema que les he elaborado en Excel para que sea más fácil el análisis que estamos haciendo. Para que se nos facilite acá conocer las cifras, voy a colocar a un lado el informe que nos entregó el ingeniero de producción a este ladito, y así no tenemos que estar subiendo y bajando la pantalla. Observen pues lo siguiente. Resulta que acá en el informe de producción del proceso número 2 también me preguntan cuántas unidades voy a costear, ¿sí? Y tengo que ir a buscar si el proceso número 2 tenía inventario inicial de producto en proceso. Cuando yo bajo esta información de acá, vamos a repetirla para que nos quede correctamente visualizado. Ahora sí, encuentro lo siguiente, que en el informe el ingeniero no me cuenta que hayan unidades en el inventario inicial, o sea que aquí hay un 0, así de sencillo, así lo hago, coloco el número 0. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántas unidades se terminaron en el proceso número 1 y llegaron hasta el proceso número 2? Pues nosotros ya sabemos, el ingeniero nos contó que se terminaron completamente 27.000 unidades y se transfirieron, ¿a dónde? Al proceso número 2. Entonces yo acá traigo esas 27.000 unidades. Cuando totalizo, encuentro que las unidades del inventario inicial más las recibidas desde 1 me dan 27.000. Ahora, ¿cómo me van a quedar costeadas estas unidades? Acá en el 2, entonces yo vengo y me pregunto, ¿cuántas unidades en el proceso número 2 se terminaron totalmente? Mírenlas acá, se terminaron 25.000. Ese valor lo coloco acá. ¿Cuántas unidades se perdieron? En la fila de unidades perdidas del proceso 2 no me dicen nada, se perdieron 0 unidades. ¿Y cuántas unidades quedaron en el inventario final de producto en proceso? Mírenlas acá, 2.000, los coloco. En total, la sumatoria de esto me da 2.000 unidades. Observen que de esta forma encuentro yo la primera cifra de control que me ayuda a mirar si estamos bien orientados o si estamos perdidos en el análisis. Después de que encontramos la cifra de control correcta, venimos y hacemos el análisis de las unidades equivalentes por cada una de los elementos del costo. Entonces digo, estas unidades en el proceso número 2, ¿será que ya recibieron las terminadas, ya recibieron la totalidad de la materia prima? Pues hombre, si se terminaron y se fueron para el inventario de producto terminado, tiene que ser porque ya recibieron toda la materia prima. Entonces van a equivaler en cuanto a materia prima a 25.000 unidades. Lo mismo podemos decir de la mano de obra directa y de los IF. Y atención con esto, cuando empezamos a ver en las empresas más de un proceso, entonces nos aparece una nueva columna, y es la columna de las unidades transferidas. Aquí yo me voy a preguntar, estas 25.000 unidades que fueron terminadas, ¿qué grado de tránsito han tenido por el proceso número 1? Es decir, ¿será que ya pasaron por el proceso número 1? La respuesta es sí, para estar en el 2 tienen que haber pasado por el 1. ¿Y en qué proporción o en qué grado de tránsito transcurrieron por el 1? Pues en un 100%. Entonces yo aquí tengo que estas 25.000 unidades terminadas equivalen a 25.000 unidades que transitaron por el proceso número 1. Me pregunto lo mismo en cuanto a las perdidas y la respuesta es 0, ¿sí? Como ya tengo claro que cuando se presentan unidades perdidas, estas y los costos asociados a estas unidades van a ser absorbidas por las demás, entonces siempre voy a tener 0 acá. Listo. Mientras que las unidades del inventario final tienen el siguiente análisis. Estas 2.000 unidades, ¿qué grado de materia prima han recibido en el proceso número 2? Vengo y reviso acá, ¿sí? Y entonces encuentro que el grado de terminación en cuanto a materia prima es del 100%. Cuando yo reviso la fórmula encuentro que tengo 2.000 unidades multiplicadas por el 100% de la materia prima. Ahora, en cuanto a mano de obra directa, ¿a cuánto equivale? Entonces multiplico 2.000 unidades por el 80%, eso me da 1.600 unidades, lo coloco acá, y hago lo mismo con los IF, y digo 2.000 unidades por el 60% me da 1.200, y me pregunto lo mismo que con las terminadas.
estas unidades que me quedaron en el inventario final de producto en proceso del proceso 2, ¿será que ya pasaron por el proceso 1? Claro, tuvieron que haber pasado porque si no, no habrían llegado al 2. ¿Y qué grado de tránsito tuvieron por el proceso número 1? Quedaron ya en un 100% por el 1. Aunque no han sido terminadas en el 2, ellas ya pasaron totalmente por el 1. Entonces tomamos esas 2000 unidades del inventario final y le aplicamos el grado de tránsito por el proceso número 1, que es del 100%, y me da 2000 unidades. Así entonces encuentro que las sumatorias verticales es que estas 27.000 unidades del proceso número 2 equivalen a 27.000 unidades en cuanto a materia prima, a 26.600 en cuanto a mano de obra directa y a 26.200 en cuanto a CIF. Ahora, en cuanto a el tránsito por el proceso número 1, equivalen a 27.000 unidades. Ahora procedemos a determinar los costos que vamos a asignar y encontramos lo siguiente, que tenemos que relacionar unos costos que estaban asociados al inventario inicial de producto en proceso, pero como no había nada en el inventario inicial, esos costos van a ser cero, ¿cierto? Van a ser cero. En cambio, ¿cuáles son los costos de las unidades terminadas? Entonces aquí observamos que nos contaron que en cuanto a materia prima son 540.000, en cuanto a mano de obra 319, estos que tengo acá, en cuanto a SIF 209, y atención con este detalle, ¿qué costo traían estas unidades desde el proceso 1 al proceso 2? Yo ya lo sabía. Resulta que cuando hicimos el análisis del informe de producción en el proceso 1, encontramos que las unidades que se terminaron completamente en el 1 y pasaron al 2 valieron 2.160.000. O sea que acá tengo que venir y relacionar esos 2.160.000. Ahora sí puedo encontrar la sumatoria horizontal, o sea que esto me da 3.228.000. Hago lo mismo de forma vertical, ¿sí? Y este valor que encuentro acá va a ser mi segunda cifra de control. Perdón, esta de acá va a ser mi segunda cifra de control. Estos 3.228.800. A continuación, tengo que determinar el costo unitario. ¿Cómo determino yo el costo unitario? Muy sencillo. Simplemente voy a dividir estos 540.000, que es el total de los costos a asignar, entre el número de unidades equivalentes totales. ¿Sí? Observen que si yo divido 540 entre 27.000 me da 20.000. Hacemos lo mismo con la mano de obra directa, hacemos lo mismo con los IF y hacemos lo mismo con los costos que traían desde el proceso número 1, las unidades que se recibieron y se trabajaron en el 2. Entonces encontramos aquí 80. Eso significa que el costo acumulado, en este momento la sumatoria de estos cuatro cifras me da 120. Ahora, ¿cómo voy a asignar yo esos costos unitarios a las unidades que me quedaron? Recordemos que las que me quedaron fueron unas que se terminaron totalmente y se fueron para el inventario de producto terminado. Y también me quedaron unas unidades sin terminar. Entonces, asimismo las voy a asignar los costos. Entonces yo digo, primero voy a tomar estos 20 pesos, que es el costo unitario en cuanto a materia prima, y se los voy a asignar a estas 25.000 unidades. Observen ustedes que cuando yo reviso la fórmula, estoy multiplicando 20 por estas 25.000 unidades. Hago lo mismo con las unidades que se perdieron y digo, tomo estos 20 y lo multiplico por las unidades perdidas, que ya dijimos que como son absorbidas, aquí siempre colocamos 0. 20 por 0 me da 0. Y hacemos lo mismo con las unidades del inventario final de producto en proceso. Tomo los 20 pesos y se los aplico a cada una de las unidades que me quedaron equivalentes correspondientes a la materia prima. Eso me da 540.000. En este caso, entonces, hago la sumatoria vertical, me da 540, y observen que estos 540 son exactamente iguales a estos de acá. Hacemos lo mismo con la mano de obra directa y encontramos que tomo el costo unitario, que son 12, y se los aplico a cada una de las unidades equivalentes en cuanto a mano de obra directa. Eso me da 300.000. En cuanto a las pérdidas me da 0 y en cuanto al inventario final de producto en proceso me da 19. Miremos que
es tomar los 12 y multiplicarlo por las 1600 unidades equivalentes de la mano de obra directa, o sea, 19.200, sumo vertical, esto me da 319, que es exactamente igual a este, ahí voy bien. Hago lo mismo con el LOSIF, vengo y digo que tomo este costo unitario, se lo aplico a cada una de las unidades equivalentes de las terminadas en cuanto a CIF y eso me da 200.000. Hago lo mismo con las pérdidas, obvio me tiene que dar 0. Hago lo mismo con las unidades del inventario final de producto en proceso y me da 9.600, que es multiplicar 8, que es el costo unitario, por las 1.200 unidades que me quedaron en el inventario final de producto en proceso en cuanto a CIF. Finalmente hago la sumatoria vertical y encuentro que efectivamente este valor 209.600 me coincide con esto. Aplicamos la misma procedimiento con las unidades transferidas y encuentro que a las completamente terminadas le corresponden 2 millones, a las perdidas 0 y a las inventario final de producto en proceso son 160. Cuando sumo, esto me da 2.160.000, que son estos mismos. Luego vengo y hago la sumatoria horizontal y encuentro que en el departamento 2 el total de los costos asociados a las unidades que se terminaron en el proceso 2 y que ya habían pasado por el proceso 1 son 3 millones. Las pérdidas pues 0 y el valor de las unidades que quedaron en el inventario final de producto en proceso es de 228.000 para un total de 3.228.800 que me ayuda a verificar mi segunda cifra de control. Cuando llegamos a este punto, entonces nos preguntamos ¿cuál fue el objetivo de hacer todo este análisis? El objetivo fue el siguiente, venir acá y determinar estas dos cifras. La primera, la de los 3 millones, es lo que sale del inventario de producto en proceso 2 y se va para el inventario de producto terminado. Entonces vamos a registrar eso en el libro mayor. Miren lo que estamos diciendo. Sale del inventario de producto en proceso número 2. Entonces yo vengo acá y le digo, vamos a acreditar esta cuenta con esos 3 millones. Sale de acá y se va para el inventario de producto terminado, 3 millones. Si yo deseo, vengo acá y saco los saldos de esta cuenta, ¿cierto? Y encuentro lo siguiente, que la sumatoria de los débitos me da 3.228, la sumatoria de los créditos me da 3 millones y mi saldo, que es la diferencia entre ambas columnas, mi saldo son 228.800, el saldo de esta cuenta. Si ustedes verifican acá abajo, ese es el valor que me dio el análisis, 228.800. Entonces, de esa manera, estudiantes, hemos terminado el análisis de este ejercicio donde hemos involucrado no solamente el concepto de unidad equivalente, sino que además vimos cómo se procede cuando se presentan unidades perdidas. Muy bien, espero que este material sea de interés para ustedes y que lo puedan aprovechar en su proceso académico. Hasta pronto.